Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta y crítico literario estadounidense ampliamente reconocido como una figura clave en la literatura gótica y el creador del relato detectivesco. Nació en Boston el 19 de enero de 1809. Quedó huérfano a los 2 años tras la muerte de su madre y el abandono de su padre, y fue criado por John y Frances Allan, una familia acomodada de Richmond, Virginia. Poe intentó estudiar en la Universidad de Virginia, pero la dejó por las deudas de su juego y falta de apoyo financiero. Posteriormente ingresó al ejército, pero su verdadera pasión era la escritura. Poe se casó con su prima Virginia en 1836, de 13 años, con quien mantuvo una relación amorosa pero marcada por la enfermedad. Virginia murió de tuberculosis en 1847. Poe murió el 7 de octubre de 1849 en Baltimore, en circunstancias misteriosas que han dado lugar a numerosas teorías, desde intoxicación alcohólica hasta su asesinato. El gato negro es un relato de terror psicológico de Edgar Allan Poe, que narra la historia de un hombre atrapado en un descenso hacia la locura y la violencia. Al principio, el amante de los animales cambia drásticamente tras caer en el alcoholismo. En un arranque de furia, mutila y mata a su gato, Plutón. Más tarde es atormentado por la aparición de otro gato similar con una marca en forma de horca que aviva su paranoia. Este segundo gato desencadena eventos que culminan en el asesinato de su esposa. Intentando ocultar el crimen, empareda su cadáver en la pared del sótano sin darse cuenta de que el gato queda atrapado junto al cuerpo. Al final, el maullido del animal delata el crimen, condenando al narrador. El cuento es una brillante exploración de la culpa y la degradación moral. Poe utiliza la narración en primera persona para llevar el cuento a la mente del protagonista, mostrando su transformación de un hombre amable a un asesino. La atmósfera del relato es opresiva y el uso del simbolismo como el gato y la marca de la horca refuerzan la idea del castigo inminente. El corazón del ator es un cuento de terror psicológico. La historia está narrada en primera persona por un protagonista anónimo que intenta convencer al lector de su cordura mientras relata un crimen atroz que cometió. El narrador vive obsesionado con el ojo de buitre de un anciano con el que convive. Durante 7 noches espía al anciano mientras duerme, pero solo se decide a matarlo cuando finalmente ve el ojo abierto. Después de cometer el crimen, descuartiza el cuerpo y lo oculta bajo el suelo de la casa. Sin embargo, tras el asesinato, comienza a escuchar el sonido del corazón del anciano latiendo bajo las tablas del suelo. Al final, el protagonista confiesa su crimen a la policía, convencido de que ellos también pueden escuchar el latido. Este cuento es un magnífico ejemplo de la habilidad de Poe para explorar la culpa y la locura. La narración en primera persona sumerge al lector en la mente perturbada del protagonista. La tensión psicológica es uno de los puntos más destacados de la obra, construida a través del detalle, relato del crimen y la progresiva pérdida de control del narrador. El corazón del autor combina una trama simple con una profundidad psicológica asombrosa, dejando al lector reflexionando sobre los límites entre la cordura y la locura. La caída de la casa Usher es un cuento gótico escrito por Edgar Allan Poe, publicado en 1839. La historia sigue a un narrador anónimo que visita a su viejo amigo Roderick Usher, quien vive en una mansión ancestral en ruinas junto a su hermana Madeline. La casa de los Usher está deteriorada y parece reflejar la decadencia mental y física de sus habitantes. Roderick sufre de una enfermedad mental, mientras que su hermana Madeline padece una enfermedad misteriosa que la deja en un estado de semi-inconsciencia. Madeline aparentemente muere y es enterrada en una cripta dentro de la casa. Sin embargo, poco tiempo después, la situación toma un giro extraño. Madeline aparece viva, colapsando sobre Roderick. En ese momento, la mansión se derrumba, llevando consigo la familia Usher. La caída de la casa Usher es una de las obras más emblemáticas de Poe, que combina el terror psicológico con elementos góticos y sobrenaturales. El uso de la casa como un reflejo de la mente de los Usher es un recurso literario brillante, simbolizando la conexión entre el lugar y la familia. La conclusión con la destrucción tanto de la familia como de su hogar, la sensación de inevitabilidad y desesperanza. En resumen, es un cuento fascinante que, más allá de su elemento macabro, profundiza en las complejidades de la psique humana y el destino. Los 3 cuentos de Edgar Allan Poe
Comparten temas comunes como la culpa, la locura y lo sobrenatural. En los tres relatos, los personajes principales son perturbados psicológicamente. En cuanto al ambiente, los tres cuentos se desarrollan en lugares sombríos y opresivos. Los elementos sobrenaturales también juegan un papel clave. En resumen, aunque cada cuento tiene un enfoque diferente, todos exploran la descomposición mental y la fatalidad a través de atmósferas oscuras y personajes sumidos en la culpa y la paranoia. Yo recomiendo estos tres libros de Edgar Allan Poe porque exploran de manera profunda la psicología humana, especialmente la culpa y la locura. Poe crea ambientes oscuros y llenos de tensión que mantienen al lector atrapado. Además, estos relatos son innovadores, marcando el desarrollo del terror psicológico y el cuento gótico. Son cortos pero poderosos, con giros sorprendentes que hacen que el lector reflexione sobre los límites de la mente humana.